Hola a todos, cordial saludo. En esta noche me encuentro con Pablo Flores. Él tiene 72 años y vamos a hablar un poco de su experiencia en la escuela en su época. Hola, don Pablo, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Me alegra mucho. Bueno, le voy a hacer unas preguntas sobre su época de estudiante. ¿Cómo era su escuela cuando estudiaba? O sea, la estructura, Sí, señor. sí, eran casas de tapia, techos de madera y teja de barro. ¿Y habían varios salones o uno para todos? Sí, creo que eran salones grandes y ahí hacían como unas divisiones. O estábamos aquí los de un grado, allá al otro grado. Y normalmente yo recuerdo que al principio había un profesor para primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Después vino otra profesora y ya repartieron primero, segundo y tercero. Y para cuarto y quinto ya era lo más, ¿sí? Lo más alto del tiempo, ya los ponían aparte, ¿no? Sí. Ok. ¿Y usted solía caminar o iba en transporte a la escuela? No, era un caserío pequeño, dos cuadras y el parquecito y la mayoría venía así del campo, de veredas, hasta una hora o más de una hora de camino. Caminando. Sí. Okay. Yo estaba cerquita ahí a 2 cuadras, a una cuadra prácticamente. O sea que le quedaba súper cerca. Sí, cerquita. Lo que sí no podía uno era llegar tarde. Okay. Eso sí era estricto, ¿sí? Todo lo que las reglas eran estrictas, eso nadie podía, pues el respeto, porque en ese tiempo sí lo castigaban a uno con vara y con regla, ¿sí? Todos eran muy cumpliditos, tenía que no llegar bien peinado y le revisaban las uñas, revisaban a él las orejas y se las había lavado. Eso era, y porque eran materias que se referían a eso, ¿no? Creo que llamaban aseo, urbanidad, algo así. Sí. Justo le iba a preguntar, ¿cuáles eran las materias que usted solía estudiar en su época? Pues así que recuerdo la aritmética, le decían, ¿no? Aritmética, algo de sociales, pero eso fue ya como en tercero, cuarto, quinto. Okay. Recuerdo la aritmética, la lectura, la escritura, el libro, la cartilla de escritura, de lectura, creo que llamaba La alegría de leer, recuerdo. ¿Y qué otra materia? Urbanidad. Se enseñaban a uno a saludar, buenos días, buenas tardes, buenas noches, sí señor, siga. Esa era una materia, ¿no? Okay. Sí, y pues uno aprendía porque, como dije antes, eso era con vara en mano. Sí, con vara en mano. ¿Qué otra materia así que recuerdo? Había materias que como había campo y había potreros y vacas, pues ahí mismo iban y le mostraban a uno los árboles, le mostraban que el tallo, que las hojas, que las raíces. Era más sencillo porque no habían ni computadores, ni televisión, no había nada de eso. Era en vivo y en directo. Sí, en directo, sí, lo llevaban a uno así. Ahí solamente era salir de la escuela y había unos potreros ahí, ¿sí? Y el profesor pues le enseñaba a uno. ¿Y usted cómo solía hacer sus investigaciones si no tenía internet, ni libros, ni computadores? Sus tareas. Pues era muy limitado porque muchos pues lo enviaban a uno a que le preguntara a los papás, ¿sí? Pregúntele a sus papás, ¿sí? A ver si ellos saben más. Uno ignorante pues no sabía nada y normalmente casi el 100%, o sea, no había investigación, el profesor le dictaba, él iba leyendo allá y uno escribiendo lo que él le dictaba. ¿Y usted recuerda cuál método usaba su profesor para enseñarles? Sí, el método más que yo recuerdo era, lo poníamos a repetir. El profesor se iba y lo dejábamos repitiendo la tabla del 3, del 5, del 4 y se demoraba hasta media hora y regresaba y tenía que estar uno repitiendo, ¿no? La lectura lo mismo. ¿Y cómo les evaluaban? Eso era, ¿cómo se puede decir? ¿Verbal? Verbal. Eso no era escrito, era verbal. Oral. Lo pasaban al tablero y le hacían preguntas. Okay. ¿Sí? Y con varias manos, ¿no? Y si no lleva la tarea, ponga la mano y le agarran la mano y denle regla. Eso, pegarle un chillido.
Yo me acuerdo. Uno le tenía mucho miedo al profesor, O mucho sea que a usted respeto. sí le pegaron. Sí, me acuerdo eso. Yo me recuerdo cómo dolía eso. Una regla de esas durísimo le dan a uno, o sea, O sea que esa era la forma en que los evaluaban a ustedes. con miedo, uno aprendiera con miedo también. ¿Sí? No había mucha metodología así de entusiasmo, no era el miedo, ¿no? Y digamos, yo recuerdo que cuando habían exámenes al otro día, yo amanecía o me levantaba a la madrugada a estudiar, porque no podíamos llegar allá sin saber. Ok. Eso era presencial oral. A ver, muestre esto. Sí saben, y le hacían las preguntas, lo pasaban a hacer operaciones de aritmética ya, En el tablero, el ok. tablero. ¿Y a usted le dictaban inglés o no? No, eso no sabían ni qué era eso. Solo español. Para llegar una vez los gringos al pueblo y no pensaban que no sabían hablar. Sí, ellos hablaban, y unos niños ¿sí? Tan grandes no saben hablar, ellos hablaban. No, inglés no. Y bueno, díganos en palabras, descríbanos cómo era el tablero que usted tenía en su salón. Sí, pues como, pues siempre han sido tableros, ¿no? Pero con dos patas, ¿sí? Ok. Lo podían trasladar, se podían voltear, ¿no? Giraban con un eje y lo volteaban, escribían acá y luego volteaban por detrás y por delante, ¿no? Y con tiza blanca, cuando ni de colores, tiza blanca, sí. ¿Y qué reglas no se podían romper en su aula de clases? Eso uno lo regañaban por todo. Si hablaba, si no hablaba, si se paraba, no se paraba. Pero tocaba estar uno pendiente, ¿no? Era estricto, sí, las reglas que habían eran muy estrictas, ¿no? Tocaba llegar, como le digo, temprano, tocaba llegar bien peinado, le revisaban las orejitas y si se había lavado las uñas, las manos, todo eso, ¿no? Eran normas, Y si no las cumplían, castigo. castigo también. O le ponían esto, hacer planas, sí, de repetir, no debo hacer tal cosa, ¿no? Sí, señor. ¿Usted considera que existen diferencias en la educación de su tiempo a la de ahora? Todo, sí, claro. Eso ha evolucionado mucho hoy. Hay muchas herramientas de aprendizaje, ¿sí? Lo único que en ese tiempo se le enseñaban poco, pero lo aprendía uno y todavía no se acuerda, ¿no? Yo recuerdo esa repetidera y te da recuerdos de lo que uno repetía, ¿no? Aprendiendo a leer y algo otras cosas. Entonces, esto sí ha evolucionado muchísimo, claro, así como la tecnología también. Todo era muy rudimentario, todo. Sí, era muy rudimentario. En ese tiempo era todo muy limitado el aprendizaje. Oye, el que no aprenda es porque no quiere, tiene todas las herramientas a la mano, ¿sí? Todo lo que quiera. En ese tiempo, ni en sueños, yo creo que ni en sueños no sabía. O sea, era muy limitado todo, muy limitado el conocimiento, ¿cierto? Lo que aprendía uno, aprendía bien. Era limitado, pero bueno, para la época, ¿no? Para la época. Bueno. No había ni teléfonos, ni mucho menos. Recuerdo que la televisión fue después que llegó al pueblo, un televisor y eso. Casi enloquecen ese señor allá, toda cantidad de muchachos en la puerta que le dejan mirar un poquito. No había mucha tecnología, sí. Pero bueno, uno aprendía, sabía muchos juegos, ¿no? Sí, juegos, había ingenio, ¿no? Para juegos de toda clase. Y ya hoy día los muchachos no saben qué es eso. No saben qué es eso. Bueno, don Pablo, muchas gracias por aceptar esta entrevista, gracias por hablarnos de su época de colegio. Hola a todos. Bueno, bienvenidos a esta segunda parte del video de las entrevistas. El día de hoy me encuentro con Kevin Cano. Hola Kevin, muchas gracias por aceptar esta invitación. Con gusto. Bueno, quiero que me cuentes un poquitico sobre ti. Mi nombre es Kevin Cano, tengo 35 años, soy emprendedor, tengo un negocio de comida rápida. Así que ya saben, me escriben. Bueno, Kevin, vamos a hablar de una etapa muy bonita y es tu etapa de la escuela. ¿Cómo era tu escuela cuando estudiabas? Bueno, mi escuela era bastante antigüita, bastante viejita, las techos eran como de Eternit,
Los pupitres eran compartidos, así como esas mesitas, dos compañeritos compartían la misma mesa. Era bastante viejito, bastante, bastante cutre. Para los estándares actuales sí era bastante viejito. Ok, Kevin, ¿tú solías caminar o ibas en transporte a tu escuela? Bueno, felizmente la mayoría de veces estaba muy cerca del colegio, así que siempre caminaba. En la primaria la casa me quedaba justo al lado del colegio, entonces Muy, muy de buenas. no tuve que tomar transporte. Ok, muy de buenas. Eso también me pasaba a mí. ¿Cuáles eran las materias que tú solías estudiar en tu época? Bueno, estudiamos español, sociales, ética y valores, ciencias naturales, inglés, matemáticas, no recuerdo más. Bueno, educación física, pero sí, la mayoría eran esas. Sí, siempre tienes materias. ¿Cómo solías hacer tus investigaciones? Pues no sé qué materiales usabas, qué herramientas tenías en esa época. En esa época usábamos enciclopedias, tenía la enciclopedia Marvic, enciclopedia Lexi 22, enciclopedia Planeta, algunas revistas de la Tierra, así varias enciclopedias, eran libros más que todo. En la casa teníamos o si nos tocaba ir a la biblioteca. Ok, o sea, tú sí tenías la oportunidad de ir a la biblioteca, te quedaba cerca. Pues no me quedaba cerca, pero en un par de ocasiones tuve que ir a la biblioteca por algunas tareas que nos pusieron que eran muy específicas, muy concretas. Ok, Kevin, ¿cuáles eran los métodos de enseñanza que solían usar tus profes? Método de enseñanza yo creo que igual a la de ahora, ¿no? El método magistral, el profesor enseña y los alumnos copian lo que el maestro les enseña, lo que nota en el tablero. Era lo que normalmente nos daban la clase así. Ok, este, bueno, ¿tenías evaluaciones? Sí, claro que sí. ¿Y cómo eran tus evaluaciones? Háblanos un poquito de eso. Las evaluaciones, la profesora nos dictaba, nos pasaba una hojita y cada uno nos dictaba las preguntas, cada uno daba las preguntas y tocaba dar la respuesta. La respuesta tocaba justificarla siempre. Eran preguntas abiertas y uno tenía que responderlo con sus propias palabras, justificarlos así. No es como ahora que era como selección múltiple, ni no, nada de eso, no existía. Ok, ¿y tú veías inglés? Sí, veía inglés. ¿Qué recuerdas de tus clases de inglés? A ver, de aquella época, creo que lo básico, verbo to be, cositas así, los pronombres y eso, pero no recuerdo más. Ahora pregunta personal, ¿te gusta inglés? Sí, me gusta inglés. Ok. ¿Cómo solían ser los tableros en tu escuela? Bueno, en aquella época, al principio, yo recuerdo como de primero a tercero, cuarto, usábamos tiza, tablero oscuro y tiza. A partir de cuarto, quinto, yo recuerdo que llegaron unos señores e instalaron los acrílicos y ya la profesora utilizaba marcadores. No se podían romper en el aula de tu época. Bueno, en el aula, a cada día de la semana le tocaba a un grupo diferente del salón hacer el aseo. Eso Okay. no cambiaba y nos daba como un punto, una nota en sociales, creo que era. A nivel del colegio, normas de vestimenta, normas de cortes de cabello, no aceptaban piercing, no aceptaban perforaciones, ese tipo de cosas estaban prohibidas. Creo que ahorita son como más flexibles en eso, no sé. Pero en esa época, un mal corte de cabello, tenías el cabello largo, no te dejaban entrar. Ok, es muy diferente. ¿Consideras que existen diferencias en la educación de tu época a la actual? Sí, bastantes. Considero que hoy son más laxos, más flexibles con ciertos aspectos, incluso con el porte del uniforme. Yo veo que los chicos andan con el uniforme de cualquier manera y así los dejan entrar porque por lo de la libertad de expresión y esas cosas. No sé, no comparto, pero pues también respeto que los que lo hacen, ¿no? Pero no. Antes cada quien tenía que tener su uniforme bien portadito, bien vestido, bien mutilado, como era la carta de presentación de cada estudiante, la carta de presentación ante la sociedad, pues entonces se miraba mucho eso. Ok, Kevin, y ahora como consejo a los futuros
estudiantes, a los niños que apenas van creciendo y que van a entrar a la escuela? ¿Qué les dirías? Les diría que no coman entero, que no se crean todo lo que les digan, que sean curiosos, que investiguen mucho, que todo lo que les enseñen en la escuela lo verifiquen con sus propios medios. Hay información en el celular, en internet, hay mucha información de muchas cosas. Todo lo que le digan, no se lo coman entero. Escuchen lo que le dicen, retomen lo bueno y si pueden investigar más allá de lo que le dicen en la escuela, se los recomiendo mucho porque no todo lo que nos dicen, a pesar de que sea una institución, puede que no sea del todo correcto. Ok, Kevin, hemos llegado ya al final. Muchas gracias por aceptar esta invitación. No, gracias a ti por haberme invitado. Bye.